queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra hoguera virtual. Les quiero recordar que la hoguera es una enseñanza de la palabra de Dios que se realiza en una casa, en la casa de uno de nuestros hermanos que muy amablemente abre las puertas de su hogar para que este tiempo se pueda llevar a cabo. En este momento, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, no lo podemos hacer de manera presencial, pero la disposición de nuestro amado pastor es que lo hagamos a través de este medio, es decir, hagamos una hoguera virtual, para que la palabra del Señor pueda ser impartida y pueda llegar inclusive a personas que por este medio, que a través de este medio pueden recibir la enseñanza. Queridos amigos y hermanos, si ustedes están interesados en formar parte de nuestras hogueras, les invito a que dejen su comentario. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes y procederemos a ubicarlos en una de nuestras hogueras. El día de hoy la enseñanza se trata acerca de la parábola del siervo que no quiso perdonar. Como referencia vamos a tomar el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces vamos a desarrollar lo que acabamos de leer. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Recordemos que nosotros en algún momento vamos a estar cara a cara con Dios y Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Entonces, si no fuera por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos compró a precio de sangre, porque nada de lo que nosotros podamos hacer podría cubrir esa deuda impagable por nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, gracias démosle al Señor Jesucristo que Él pagó nuestra deuda y nos compró a precio de sangre. Por ende, toda nuestra deuda o todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Amén. Entonces, continuemos. Al hacer cuentas, le debía
10,000 talentos, ¿sí? Y no pudo pagar. Entonces la orden fue venderle a él, a su mujer e hijos, así como todo lo que él tenía. Amén. Recordemos que en esa época era normal que puedan vender a las personas porque habían la venta de esclavos. Pero veamos que esta familia iba a quedar destruida, deshecha, porque muy seguramente en el momento que los vendan, no era muy difícil que una persona los compre a todos. Esa familia se iba a desintegrar, un hijo por un lado con una familia, otro hijo con otra, el papá con alguien más y la esposa igual. ¿Sí? Recordemos que en la actualidad, si nosotros debemos por nuestra casa o por nuestro vehículo y no pagamos, lo que hace el banco es quitarnos nuestra propiedad. Gracias a Dios que a nuestra familia no pasa nada. Pero nosotros vemos acá que la familia podía quedar deshecha, destruida. Amén. Démosle gracias a Dios que con nosotros Él tiene misericordia y no pasa de la misma forma. Amén. Continuemos. Entonces, como el siervo no podía pagar la deuda, se postró y le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Asimismo, nuestro Padre Celestial, movido a misericordia, nos perdonó nuestra deuda. Así que ya nosotros no debemos a nuestro Padre, pero debemos de ser sabios y no actuar de la misma forma que hizo aquel siervo al que le fue perdonada la deuda. Y ya vamos a ver por qué. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Entonces miren la palabra, pero saliendo, es decir, él terminaba de ser perdonado por el rey, sale y se encuentra con un consiervo que le debe, acá nos dice, 100 denarios. No vamos a decir que sean 100 denarios, vamos a decir que son 100 talentos, ¿sí? Si nosotros hacemos un cálculo matemático, nosotros tenemos que a él le habían sido perdonados hace no muchos minutos 10,000 talentos y se encuentra con alguien que le debía 100 talentos, que es el 1% de todo lo que le fue perdonado a él. Lo lógico era que si le había sido perdonado toda esa deuda, él debía también perdonar a su consiervo. Pero no lo hizo así. Él tomó a su consiervo, lo ahorcaba y le pedía que le pague la deuda. Entonces vemos que el consiervo tuvo la misma actitud que él tuvo ante su señor. Se postró y le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Sí? Vemos aquí que se olvidó, como dicen por ahí, que la vaca se olvida de cuando era ternera. ¿Sí? Entonces él se olvidó de lo que él había pasado unos minutos atrás, que él había tenido esa misma actitud de postrarse y de pedir perdón, de pedir una prórroga para poder pagar su deuda. Y no actuó de la misma forma que actuaron con él. Entonces él, ¿qué hizo? Ordenó o apresó a su consiervo. Pero las personas que estuvieron alrededor y vieron lo que el rey hizo con él, y vieron lo que él hizo con su consiervo, se entristecieron mucho, nos dice la escritura, y fueron y le dijeron a su señor lo que había acontecido. Entonces él mandó a llamar al siervo, y en el momento que lo manda a llamar, lo llama malvado y le dice: yo no te perdoné la deuda, ¿no debiste hacer tú lo mismo con tu hermano? Entonces, como no
actuó de la misma forma que él actuó, entonces el rey se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagase la deuda. ¿Y qué nos dice? Que así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces recordemos lo que nos enseña también el Padre Nuestro. Dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, para nosotros poder alcanzar el perdón de Dios, ¿qué debemos hacer? Perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Y qué tenemos que hacerlo? De todo corazón. Amén. Entonces yo aquí quiero compartirles algo que Dios me permitió experimentar más o menos como hace un año, año y medio, no tendrá más tiempo. En nuestra familia estábamos pasando una situación difícil entre nuestros hermanos, estábamos enojados unos con otros y Dios me permitió ir a la casa, y mientras yo iba en la casa, Dios dispuso en mi corazón esa palabra o ese hecho de cuando quisieron apedrear a la mujer, y Dios le dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces vi a alguien que estaba vendiendo limones y le compré los limones y fui y llegué a mi casa y le entregué a cada uno de mis hermanos y sobrinos que se encontraban ahí un limón. Y le dije: ténganlo, ya mismo les voy a decir cuál va a ser la utilidad. Entonces cada uno recibió su limón y ahí les estuve hablando acerca del perdón. Entonces yo le dije: sé que aquí muchos estamos ofendidos, se ha dicho muchas cosas unos de los demás, pero vamos a hacer lo mismo que pasó en aquella época con Jesucristo, cuando quisieron apedrear a una mujer. Y Jesús les dijo: lance, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. En este caso ustedes, a su prójimo, a su hermano que le ofendió, si ustedes están libres de pecado, láncenle el limón. Entonces ustedes están seguros, al igual que yo que estuve ahí, que nadie fue capaz de lanzarle el limón a su hermano que lo había ofendido. ¿Por qué? Porque nadie está exento de pecado. Es más, nosotros ante Dios tenemos un listado interminable, impagable, como aquel siervo que no podía pagar su deuda. Pero gracias a ese amor tan grande de Dios hacia nosotros, que a través de la obra redentora de su Hijo Cristo Jesús, nos compró a precio de sangre. Jesús pagó el precio de nuestras deudas, de nuestro pecado. Amén. ¿Y qué es lo que nos pide? Que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, ¿sí?, las ofensas. Dice, como lo dice en el Padre Nuestro: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Amén? Entonces, no es que mi hermano me ofendió y tengo que esperar a que mi hermano venga y me pida perdón. Si yo me ofendí por lo que mi hermano me dijo, yo debo perdonarlo. ¿Y por qué debo practicar o por qué debo tener esta práctica del perdón? Porque si nosotros no perdonamos, nosotros estamos dando la oportunidad de que en nuestra vida o en nuestro corazón se empiecen a crecer raíces de amargura, de resentimiento hacia nuestro amigo, hacia nuestro hermano. ¿Ven? Y nosotros sabemos que esto es como una planta o un árbol. A medida que van pasando los días, las raíces van haciéndose más largas, más grandes. Y luego, cuando nosotros queremos arrancar ese árbol o esa planta,
sí, se nos va a hacer complicado. ¿Por qué? Porque las raíces ya crecieron. Entonces nosotros no debemos dar oportunidad a que en nuestra vida se hagan o se generen raíces de amarguras difíciles de quitar. Y en todo caso, si es que en nuestra vida llegaran a existir en este momento, pidámosle a Dios que nos perdone y que nos libre de esas raíces de amargura, que nos las arranque de nuestra vida y de nuestro corazón. Amén. Que perdone nuestras deudas, así como nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. Démosle esa carga a Dios. Quedémonos tranquilos y libres de ofensa, para que asimismo Dios nos libere a nosotros de toda nuestra culpa, de todo nuestro pecado. Y recordemos que en Lucas se nos refiere a que nosotros debemos perdonar 70 veces 7 diario. Y si nosotros multiplicamos 70 veces 7, es un número aproximado o exacto, porque las matemáticas son exactas, de 490 ofensas al día. Es muy poco probable que una persona en el día nos pueda ofender tanto. Pero mire cómo Dios nos dice que nosotros debemos de perdonar. Amén. Y si Dios nos dice que nosotros debemos perdonar tanto, es porque el perdón es algo importante. Es algo que nosotros debemos practicar y desarrollar en nuestra vida. Recordemos que nosotros acá en la tierra somos embajadores de Cristo. Y como embajadores nosotros somos sus representantes. Y las personas que están a nuestro alrededor, padres, esposos, esposas, hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, colaboradores tal vez, están viendo cómo nosotros nos comportamos, cuál es nuestro comportamiento como cristianos. Y nosotros como cristianos, nuestro comportamiento debe ser perdonar las ofensas. ¿Amén? Recordemos que la Escritura también nos enseña que nosotros debemos ser como un carbón encendido para que a través de nosotros podamos encender a los demás. Amén. Entonces, a través de nuestros actos, las demás personas van a conocer el carácter de Jesús. Recordemos lo que la Escritura enseña en Colosenses 3, versículos 12 y 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Sí? Recordemos, somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Recordemos que el Rey fue movido a misericordia, y en nosotros esa característica como cristianos también está. Debemos ser de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre y de paciencia. Recordemos que el siervo le pedía a su señor: ten paciencia y te pagaré todo lo que debo. Amén. Entonces, nosotros debemos tener esa característica también como cristianos, que es una característica de nuestro Señor Jesucristo. En el 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer como Cristo hizo, que si tenemos quejas debemos perdonar. Y como yo les estaba narrando la historia de mi familia, gracias a Dios, ninguno pudo lanzar el limón a ningún miembro de la familia, porque ninguno estaba libre de pecado. Pero gracias a la misericordia de Dios, en ese momento llegó el perdón a mi casa, y todos mis familiares pudimos abrazarnos de manera individual y de manera grupal. Y luego pudimos agradecer a Dios
por esa enseñanza que Él nos había dado, del perdón. Y estoy seguro y convencido de que Dios perdonó nuestras ofensas y que cada uno de los miembros de mi familia también perdonaron al otro que lo había ofendido. Y en ese día fue restaurada la familia, porque antes de eso la familia estaba en disputa y en contienda. Pero después de aquello, la familia pudo alcanzar perdón, pudo abrazarse, ¿sí? Pudo restituirse y pudo reconstruirse. Y le doy gracias a Dios por eso. Y los animo, queridos amigos y hermanos, a que si ustedes tienen alguna queja de alguien que los haya ofendido, recordemos que no debemos esperar que ellos nos vengan a pedir perdón. Somos nosotros los que debemos perdonar. El perdón empieza por nosotros, porque ese resentimiento y esa amargura se genera en nosotros. Y Dios no quiere eso para nosotros. Es más, Él no nos demanda eso. Él nos dice que nosotros debemos ser misericordiosos y perdonadores. Entonces debemos de actuar de la misma forma que Cristo Jesús actuó con nosotros. Y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si de parte de Dios hemos recibido el perdón, entonces nosotros estamos llamados y obligados a perdonar. Amén, mis queridos hermanos. Entonces los animo a que puedan perdonar a sus hermanos, sus familiares y amigos, si es que los han ofendido en algún momento. Y de aquí en adelante debemos desarrollar ese carácter de Cristo para que si alguien nos ofende, nosotros lo podamos perdonar en el momento y estemos así libres de que en nuestra vida y en nuestro corazón se puedan generar raíces de amargura y de resentimiento por esa falta de perdón. Tengamos bien en claro esas palabras. Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, para que Dios nos perdone, nosotros debemos perdonar. Amén. Muchas gracias por su compañía. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.